Bueno, yo no soy ningún experto del tema, pero tuve algunas citas japonesas, me casé con una japonesa a través de citas, así que hoy voy a dar algunos consejos muy básicos para tener en cuenta en una cita japonesa. No consejos básicos de que hay que bañarse y llevar calzoncillos sanos, no. Consejos que necesitas tener en cuenta con una cita japonesa, hombre o mujer. Primero, los japoneses, japonesas, ¿saldrían con un extranjero, con un latino? Eso es lo que muchos preguntan. Y así de básica es la pregunta y así de básica va a ser la respuesta. Depende de la persona. Hay muchas personas que son abiertas a tener citas. Si ustedes se fijan en YouTube, van a ver millones de entrevistas callejeras de ¿saldrías con un extranjero? Muchas chicas dicen que sí, muchas chicas dicen que no. Algunas tuvieron citas, tuvieron parejas extranjeras. Así que depende siempre del gusto. Eso sí, hay gente que sí, le gusta mucho los japoneses mismos, algunos le tienen miedo a lo que es la barrera de idioma, algunos le tienen miedo a lo que es la diferencia cultural. Por ejemplo, hay muchos casos de jóvenes japoneses que hicieron su viaje de estudios a otros países en la universidad, que es algo muy común. No todos, pero muchos accedieron a viajar fuera del país y bueno, aprender otros idiomas, y por ahí no tienen problema de conocer gente que hable el idioma del país de donde viajaron. Algunos viajaron a Brasil, algunos por lo tanto hablan portugués, otros a España y por eso hablan español, pero la gran mayoría por ahí habla inglés. Que vamos al caso, no todos los japoneses hablan inglés, eso ya lo sabemos. Pero de los que hablan idiomas extranjeros, obviamente el inglés es el que más acceso hay. Bueno, algo para tener en cuenta es que algo muy común de las citas en Japón es que el hombre es el que paga. Por lo menos la primera cita, siempre el hombre primero reserva un lugar para comer y paga la cuenta. Mi recomendación, por ejemplo, yo puedo reservar en cualquier clase de negocio. Pero, por ejemplo, yo en las primeras citas no sabía eso. Hasta que una cita me dijo, no reservaste en ningún lugar. Es la primera vez que tengo una cita y no hay lugar reservado. Yo, ¿en serio? ¿Es tan común? En Japón es así, me dice. Ah, ok. Mis citas hasta ese momento no me lo habían dicho. Después me enteré. Y la primera vez que reservé un lugar fue la vez que tuve cita con Kichan. Ahora, mi consejo, si no sabes hablar japonés, no puedes llamar por teléfono para hacer una reserva a un restaurante, por ahí lo mejor es que hagas lo mismo que yo hice, que fue reservar en un restaurante de comida mexicana, donde atienden en español. Y puedes quedar muy bien porque sería una cita ni extremadamente lujosa ni extremadamente casual, porque no puedes invitar a tu cita, no sé, a un restaurante familiar o a una cadena demasiado casual. O sea, hay que esforzarse un poquito. Y yo me acuerdo que le pregunté a Kichan, ¿alguna vez comiste comida mexicana? Me dice que no. Dije, bueno, te invito a comida mexicana. Y para un latino es muy fácil. Cualquier restaurante de comida latina donde sepas que puedas reservar en tu idioma, ese es un muy buen consejo que te estoy dando. De la misma forma que el hombre tiene que pagar la cita, digamos, el hombre también es el que tiene que pagar el hotel. Por las dudas, lo aviso. Y eso es... No se negocia mucho eso. Es muy sabido que el hombre sí o sí es el que paga el hotel. La cita, depende del caso, a veces se puede repartir. Pero normalmente, ¿qué pasa? Lo común, lo más cordial de la dama es que en el momento que hay que pagar la cuenta es sacar la billetera. Pero normalmente es pura cortesía, porque el hombre es decir, no, yo invito. Y eso es algo que muy común que hay que hacer, ¿no? Pero el hotel no. El hotel lo paga el hombre. Ahora, algunos consejitos durante la cita. Bueno, por ejemplo, algo que incomoda mucho a las damas japonesas y que por ahí los extranjeros no se dan cuenta es la distancia de espacio personal. No hay que ser demasiado invasivo. Por ejemplo, no tener siempre la cara acá, estar acá de la chica. Mantener una distancia normal, como amigos o como pareja ya estable que con años, que no están todos súper pegoteados, y tomar una distancia mínima, ¿no? Y por ejemplo, en las mesas no se sientan uno al lado del otro, sino que se sientan enfrentados. Eso es otra cosa importante.
Por otro lado, no hablar de cosas demasiado personales, tratar de ir a conversaciones más casuales, ¿no? Como cuando conoces a un amigo, no como cuando conoces a un psicólogo. No hablar mucho de tus exparejas, eso queda mal en una primera cita, a menos que por ahí te pregunten cosas básicas como cuántas parejas tuviste, y de hablar así nomás, o hace cuánto que no estás en pareja, pero siempre hablarlo todo muy por arriba, sin destacarlo demasiado. Y esto especialmente para hombres, no tratar de querer impresionar demasiado. O sea, por el hecho que, bueno, siempre va a depender mucho del tipo de persona con la que estés, pero hay que tratar de no alardear mucho, no presumir muchas cosas, sino que y no hablar tanto de sí mismo, sino que mostrar interés en la otra persona, por ejemplo, en la chica. Y más hacer preguntas simples, ¿no? Pero charlas comunes como cuáles son tus hobbies, si visitaste algún país del mundo, por qué hablas inglés, en el caso de que sea que hable inglés, cosas así, bien casuales, sin adentrarse mucho en la vida personal, sin adentrarse demasiado en cosas de gente de mucha confianza. Porque los latinos yo sé que podemos entrar mucho más en confianza más rápido que lo que son los japoneses. Pero para los japoneses puede ser muy abrupto, muy agresivo el método. Como que no, los japoneses son de ir mucho más lento en ese sentido. Pero eso sí, van lento para lo que es una búsqueda de relación seria. Si uno está buscando relación casual de una noche, de existir existen esas citas. Conozco mucha gente que tuvo citas en las que acabaron en una noche, eso lo hay, pero bueno, hay muchas personas que no buscan eso. Por lo menos los que buscan algo serio van despacio. Bueno, despacio puede decir por lo menos una segunda cita. En la primera cita que no suceda nada, que sea un adiós y analizar, cada uno analiza por su lado si quiere seguir o no con esta persona. Lo común es mandar algún mensaje después de que se termina la cita, gracias por lo de hoy, nos volvamos a vernos, y al día siguiente por ahí ya empezar a arreglar para una segunda cita. Si se concreta una segunda cita, es muy probable que pueda haber una tercera, o que en la segunda cita que se concrete algo, o que en una tercera se concrete algo. En mi caso y el de muchos conocidos que tengo, todos concretaron en una segunda cita, que formaron pareja ya en la segunda vez que se vieron, pero la mayoría no en la primera vez. De las aplicaciones de citas, la que yo más puedo recomendar es Bumble, porque esta es una aplicación en la que hay muchísimos japoneses que quieren estar en pareja con extranjeros. Es más, es muy común ver perfiles escritos en inglés incluso. De todas las que conozco y que mis amigos más usaron, es esa, Bumble. Y otra cosa, por ejemplo, durante la cita que me olvidé de decir, es las formas de opinar. Hay que tratar de llevar conversaciones que por ahí no terminen en conflicto, digamos. Ok, entre un extranjero y un japonés no es muy raro que se hable de política, pero digamos que se llega a hablar de política, no sé, o política de Estados Unidos, lo que sea, es no tratar de hacer opiniones muy posicionadas, no ser agresivos con el nivel de opinión, sino decirlos, sí, por ahí a mí por ahí no me gusta tanto, por ahí opino más así, de esta forma. Para mí creo que sería mejor de la otra forma, pero no decir, no, esto está mal, esto tiene que ser así, y esto tiene que ser así. O sea, el japonés con el desconocido especialmente no va a hacer ese tipo de opiniones tan fuertes, tan posicionadas, ¿no? Así que evitar un poco ese lado. Otra cosa es, antes de una primera cita, nunca pedir redes sociales o contacto directo tipo WhatsApp o Line. Nunca vayan a invitarla a salir a bailar, eso es muy corazón latino caliente, pero no, en Japón no sé, como primera cita ir a bailar no es una idea común. Ya de por sí es un país en el que no hay mucha cultura de salir a bailar. Después otra cosa es, el hombre por lo menos tiene que llegar unos 10 minutos temprano. Las chicas suelen ser o puntual o llegar a 5 o 10 minutos tarde, y muchas veces es como una especie de intencional, porque con eso se ve, primero, que le da ventaja al muchacho de llegar a tiempo, porque está mal visto de que en una primera cita hacer esperar a la dama. Por lo tanto, siempre lleguen 10 minutos antes. Y también las chicas las hacen medio como para hacerse las que no están tan interesadas, ¿no? Es como mostrar un
una pequeña distancia, por así decir. Pero normalmente uno se termina mensajeando con la red por la cual se comunicaron por primera vez. Y otra cosa muy importante, no se bañen en perfume. En Japón no se usa mucho perfume. El japonés en sí casi no usa perfume. Las mujeres usan muy sutilmente. Es más, a las mujeres lo que más les gusta tal vez sería lo que es el perfume de ropa, el perfume que es polvo para lavar la ropa y el perfume de ropa del que se mete en lavarropa. Bueno, hasta ahí es digamos como que lo que más le gusta a las chicas. Y si usan perfume es una pizca ahí y no más de eso, porque yo personalmente antes en Argentina estaba muy acostumbrado a usar mucho perfume y la gente usaba mucho perfume. Llegando acá a Japón, a veces cuando me cruzo con extranjeros siento eso que siento que me llega al paladar todo el perfume y digo, wow, cómo se nota que me cambió la forma de percibir los olores que claro, digo, es verdad, acá en Japón no se usa mucho perfume. Bueno, y después de la primera cita, ¿qué pasa? Bueno, como he dicho, es primero agradecer por la cita, de que se la pasó bien todo. Y después llega el momento de, por ahí, hablar de una segunda cita. Normalmente el hombre es el que tiene que llevar la iniciativa, por ejemplo, de querer invitar a una segunda cita. En la primera cita también, normalmente es el hombre el que tiene que decir cuándo salimos, cuándo te parece. Hay casos de chicas que por ahí le quieren chatear más antes de tener una primera cita, hay otras que no, siempre depende de la persona, pero normalmente el hombre toma la iniciativa. Eso sí, en la primera cita nunca traten de ya concretar y hacer pareja en la primera cita. Eso es poco común, es muy raro. Hay que estar muy desesperado para hacerlo. Lo que pasa es que puede llegar a pasar de que por ahí a la chica le estás gustando de alguna forma, pero si ya querés salir desde la primera cita, como que se lo van a tomar como que estás muy desesperado. Y a eso se lo pueden tomar medio mal, porque no es común para las relaciones serias. Otra cosa, es muy importante para las mujeres japonesas que haya una declaración. O sea, decir, ¿querés salir conmigo? ¿Querés ser mi novia? ¿Querés ser mi pareja? Es muy importante oficializar ese momento. Hay algunos países en el que por ahí primero es dar un beso, primero tener sexo y después decir estamos saliendo juntos, pero en realidad capaz que nunca dijeron que iban a salir juntos. No es necesario usar el te amo, en Japón no se suele usar el te amo, aishiteru, normalmente que sería aishiteru, o el al labio, sino más bien decir me gustás, suki desu, suki, que es me gustás. El hombre tiene que declararse, de decir salí conmigo, como una propuesta de matrimonio casi, no tan serio tal vez, pero darle un poquito de escena romántica. Las chicas japonesas lo esperan mucho a eso. Tal vez no lo pretendan tanto de extranjeros, pero sí lo esperan por lo menos. Es por lo menos la forma que les gusta, que sea de alguna forma oficializada en las chicas, ayudándose a sacar la bicicleta. Pero la cosa es esa, es oficializar más que nada el momento en el que se forma la pareja. Es muy importante para ellas y más que nada con eso uno tiene la fecha para decir este es el día en el que empezamos a salir y es desde acá que se cuenta el aniversario, ¿no? Que es importante. Ahora eso sí, por lo menos a las mujeres les cuesta mucho decir que no están interesadas en vos. Por lo tanto, es muy común que por ahí la forma de darse cuenta de que la chica no está interesada es cuando estiran demasiado la segunda cita, tardan demasiado en contestar, pero ojo porque también a veces puede pasar de que el contestar sea una vez al día. No quiere decir que sea falta de interés, sino porque es muy común como dejar todo en muy suspenso, ¿no? Especialmente cuando es los primeros mensajes, o sea, antes de la primera cita o antes de la segunda cita incluso, un mensaje por día no es nada raro, es bastante común. Y en el caso de que aún se estén comunicando por aplicación de citas, ahí es más común aún que se escriban muy poco seguido porque es muy probable que las chicas tengan 50 chats juntos por macheos que tuvieron y no les da el tiempo para responder a todos. Ahora, para los más tradicionalistas, si quieren conocer a alguien, no sé, en un bar o algo, bueno,
Lo clásico, donde se puede llegar a ver muchos japoneses o japonesas que quieren buscar relaciones con extranjeros, son en los bares tipo irlandés como Hub o Ale 82, que son ahí, esos son lugares muy comunes para ir bueno, en busca de personas de otras nacionalidades. Que en Japón existe también el término Gaijin Hunter, que vendría Gaijin, que significa extranjero, Hunter de cazador de extranjeros, ¿no? Tanto hombres como mujeres. No son súper comunes, no están por todos lados, pero también existe como esa categoría. Japón tiene nombre para todo. Ahora, finalmente, para los que ya tienen pareja, bueno, tengan en cuenta lo siguiente. Que bueno, vamos al caso, una vez que ya están en pareja, ya están, digamos, ya está, ¿no? Pero algunos detalles que deberían tener en cuenta, por lo menos las chicas, por ejemplo, los hombres japoneses no son muy expresivos en muchos sentidos, en cuanto a sentimientos, en cuanto a expresión de amor. Eso es algo, por ejemplo, que mi mujer destacó muchísimo de mi parte, que decía que lo que es el nivel de expresión de amor para ella fue muy fuerte, muy grande, que le gustó mucho, porque el japonés no es así. Después otra cosa, que culturalmente no es común besarse al saludarse. Suena muy tonto y básico, pero fue una de las primeras discusiones que tuve con mi mujer cuando empezamos a salir, que nos veíamos, yo iba a verla a la casa, hola, y se daba vuelta. Y yo digo, bueno, ok, hay algo que tenemos que discutir. A mí no me importa que seamos de culturas diferentes, pero hay algo que yo te quiero enseñar que sé que no está mal, y es que nos tenemos que besar cada vez que nos veamos. Y con más razón si hace días que no nos vemos. Y esto no es algo malo, por lo tanto lo vas a adaptar a mi cultura. Se lo dije muy bien así. Y nada, hoy en día ella está súper contenta porque está en una relación en la que recibe y da mucho cariño. Y eso es lo importante, el poder dar y recibir amor. Eso fue todo, amigos. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota, a tu pareja y al forro de tu vecino. Chao.